quiere se le hace. Son personas también. Bueno, algunos más que otros. Buenas noches a los matemáticos del mundo en este día pi. También venimos, aparte de con el número pi, venimos con otro programa de Merienda Fruto con el Absurdum. Ese Merienda Fruto o ese de Absurdum que forman David Omar. Hola. Isaac Alcántara. Hola. Y yo mismo, Juan Jesús. Hoy, como todas las semanas, venimos a comentar un poco por encima el programa del condensador de Fruto de esta semana, que era Fruto Mujeres. Y para eso tenemos a dos invitadas de excepción. Tenemos a Margarita Sánchez Romero, prehistoriadora ilustre del programa, y a Celia Fernández, que, a diferencia de la gente que ha ido viniendo, bueno, en realidad también han venido otras personas que no eran tan conocidas, pero bueno. Celia, que también es una parte que es vital del programa, pero no es visual normalmente, no se le suele ver por ningún sitio. Hoy descubriremos a qué se dedica y por qué es vital. Así que nada, pues yo creo que con eso. Pues pasa el enlace a Marga y vamos a... Muy mal, David, te he puesto a prueba y no lo has pasado. ¿Qué falta? ¿Y sabes qué se hace antes de enviar el enlace a los... Animar a la gente a que se suscriba a Brian. Muy bien. Venga, hazlo, David. No, ya has visto que no sé hacerlo, o sea que... Estuve pasando el enlace y ya vamos improvisando nosotros algo. Estoy en ello. En cualquier caso, el que lleva el cuchillo soy yo. Si alguien tiene que animar a que se suscriba a la gente, Eso. creo que debería decirlo yo. Así que ya sabéis lo que hay que hacer. Si queréis que Isa tenga kiwi que pelar todas las semanas, Claro. Los kiwis dependen de eso. Recordad, la suscripción la podéis hacer tranquilamente desde vuestro bolsillo, poniendo dinero para así apoyarnos a tope, que son 4,99 o 95. O, si tenéis Amazon Prime, podéis vincularlo a la cuenta de Twitch y decidir hacernos un regalo que a vosotros os cuesta cero y darnos así un poco de apoyo mensual, que nunca está de más. Es como si os costase cero, en realidad. Porque el Prime ya lo he pagado. Claro. Si Que, tenéis Prime. Claro, que Prime te dice, no, esto es gratis. Claro, es gratis porque ya te pago antes. Y es gratis por ahora, que ya veremos los loles dentro de un tiempo. Que estas cosas al final funcionan así. Pero bueno, mientras tanto, es gratis. A ver, por ahí viene Marga. ¿Traerá Miguelitos? No sé si me oye. Hola, Marga. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué has dicho? ¿Te tenía que oír yo algo que has dicho? Me mosqueo. No pasa Ya, desde el principio. No sé si te acuerdas que tuvimos una conversación sobre Miguelitos. Ah, sí. Sí, en el primer. ¿Has traído? No. Tenía que haber traído yo en realidad, que creo que fue el que lo dijo. Porque aquí son mielitos. Es que yo estaba confundida. Es que son mielitos. Porque llevan miel. Miel. No es lo mismo. No es lo mismo. Que va. Yo por eso no lo he traído, porque ya sabía que no era. ¿Y el kiwi? Han brindado, Marga. Está bien. Eso es sano, además. Un sanico. O sea que... Bien. Pero han merendado. Mira, yo me he traído un batido, ¿eh? Me he hecho un batido porque media hora más tarde me traigo el vino. Media hora más tarde. Pero ahora me daba cosa, sinceramente. De todas formas, media hora aguantas. Quiero decir, va a estar media hora sí, seguro. O sea, eso sí, pues luego subo vale, por un vale. vino, no hay problema. Pero no me ha dado como cosa, cosas, ¿sabes? Ya, pero me ha dado como cosas, ¿no? No sé. He dicho, bueno, venga, me he hecho un plátano que tenía ahí pachucho ya. Me lo he hecho un batidillo. Eso está bien. Ya está. Pues entonces, a partir de ahora sabemos que los mielitos. Mielitos es distinto de los miguelitos. Y. Claro. Un día podemos hacer una competición para ver cuál está mejor. Vale. Bien. En cuanto vuelva la presencialidad normal. Ahí. Hacemos una quedada de mielitos y miguelitos. Así que nada, David. Tírale. Bueno, David, esta semana... ¿Qué pasa? No, tengo yo. Vale, yo ya no sé quién lleva. Normalmente, no lo hemos dicho todavía. Normalmente nos repartimos. Dime. Os veo un poco disperso. Sí, un poco. Hoy, sí, un ¿no? poco sí. Normalmente es que nos repartimos las entrevistas, pero yo hoy es verdad que no he estado muy al quite. Ah, qué bien. Nada, nos repartimos un poco a quién le vamos a entrar.
Pero en cualquier caso ya sabéis, es decir, cualquiera de mis compañeros, incluso la gente que está en el chat, que empieza a plantear las preguntas, que imagino que vieron la sección del otro día, una Imagino. sección sobre mujeres en la prehistoria, para mi gusto, de las más chulas que se han hecho en el programa. No por el peloteo ni nada, es porque de verdad creo que es una cosa muy interesante y poco conocida. Es que eso es lo que tiene. Es lo que Esta tiene. ecuación en el programa, y a nosotros nos gusta que sea así, que sea una cosa que llame la atención, que sea curiosa y que al mismo tiempo rompa un poco los tópicos y las visiones que tenemos respecto a algunas cosas. En este caso, respecto a mujeres y respecto a la prehistoria. Creo que es un buen combo. Y nada, en realidad, la pregunta principal en torno a la que va a girar todo es, pues si quieres que nos sigas desarrollando, que nos expliques qué es eso de la arqueología de género, o esa visión de género aplicada a la prehistoria, y qué cosas hemos conseguido saber y qué cosas se pueden llegar a saber gracias a eso. Pues mira, la arqueología de género y la arqueología feminista no siempre es lo mismo, no siempre significa lo mismo, pero bueno, aquí la gente que hacemos arqueología de género sí lo hacemos desde una perspectiva feminista. Lo que pretende es conseguir conocer a toda la población que estuvo presente en el pasado, en la prehistoria en este caso, no las que hacemos prehistoria, pero bueno, también las que hacen mundo griego y romano, o las que hacen mundo medieval. Es una mirada, digamos, que intenta que esa información que conseguimos de las poblaciones del pasado sea una información más completa. Claro, esa mirada que es distinta, porque esto desde el siglo XIX, cuando la arqueología se hace como disciplina científica, a partir del siglo XIX, claro, los discursos, ¿quiénes lo hacen? Los discursos lo hacen los hombres adultos, evidentemente, pero de la élite intelectual y económica, porque esos son los científicos, esos son los arqueólogos que hay en la segunda mitad del XIX. Y claro, ellos preguntan por las cosas que a ellos les interesan. Y entonces al preguntar por las cosas que a ellos les interesan, pues dejan fuera todo lo que no es interesante para ellos, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con... ¿Qué les interesa? Pues les interesa la revolución industrial, les interesa determinadas tecnologías, les interesa determinados elementos relacionados con el poder, con el Estado, y se dejan fuera pues todo lo que es la cotidianidad, la infancia, el trabajo de las mujeres, todo eso que es lo cotidiano, que es lo fundamental en las sociedades, pero que nos lo dejamos fuera pues porque no interesa a los hombres, no son cosas de mujeres y las cosas de mujeres no son importantes históricamente. Entonces, claro, esto empieza en antropología antes que en arqueología, empieza con las antropólogas americanas, sobre todo, que empiezan a darle vuelta a la importancia de la recolección y a la menor importancia de la caza, y termina dándose cuenta también, ¿no?, desde la arqueología, que nos hemos dejado muchas cosas sin contar en la prehistoria y que es importante que las contemos, porque al fin y al cabo, pues eso es traer información de cualquier evento, de cualquier actividad, de cualquier hecho que sucede en el pasado, porque lo sabéis perfectamente, el pasado es una cosa y la historia es otra. Y nosotros elegimos en el discurso histórico que contamos y que no contamos. Y en un momento determinado, pues no hemos contado a las mujeres. Y se trata de contarlas, claro. Claro, pero de la forma en la que lo estás presentando, entiendo que no es tanto hacer una arqueología de la mujer, sino desde un enfoque que no sea el típico desde el que siempre se ha hecho. Es decir, hacer una arqueología de los cuidados, no tiene que ser directamente enfocada a la mujer, sería caer en el hecho de pensar que las mujeres son las que siempre han hecho, se han cargado con el tema de los cuidados. Es simplemente ahondar en un tema que no se ha estudiado. Que no se ha estudiado. Hemos dejado de lado. Claro, que no se ha estudiado porque lo han relacionado con las mujeres. Y ese es el problema, ¿no? Porque, claro, admitir o suponer que todos los cuidados a lo largo de toda la historia solo lo han hecho las mujeres es un análisis absolutamente sesgado. Igual que, como dijimos el otro día, pensar que ninguna mujer en ningún momento histórico de la prehistoria, me refiero, ha hecho arte rupestre o ha cazado. Es que es demasiado simplista. Es que tú fíjate, tú mira a tu alrededor las sociedades que hay en el mundo tan distintas en estos momentos, con distintos comportamientos, y somos contemporáneos, somos sociedades contemporáneas y hay una variabilidad tremenda. Exportar un modelo de cómo debería ser la sociedad a cualquier momento histórico, pues es simplista y hace que pierdas mucha información.
Claro, ¿por qué hablamos de cuidados? ¿Por qué hablamos de la infancia? Porque antes, pues porque son cosas que están relacionadas con las mujeres y al estar relacionadas con las mujeres, pues no tienen importancia histórica. Y eso es lo que intentamos sesgar. Yo muchas de las actividades que cuento del pasado y sobre todo de las sociedades que yo estudio, la mayor parte de las sociedades, yo no puedo saber si los que hacían las cosas eran las mujeres o los hombres, pero es que me da igual, porque yo lo que quiero poner de manifiesto es que esas actividades se hacían y eran importantes. Entonces, bueno, es que hasta cierto punto no tengo demasiado interés, o sea, yo no digo, ay, esto solo lo hacían las mujeres o solo no, y le pongo el énfasis en la tecnología, en la innovación, en el conocimiento, en la experiencia, que significa hacer esas actividades. ¿Y hay algún cambio significativo en cuanto a lo que es la metodología de la arqueología de género a la hora de empezar el proceso de investigación en la que no, vamos a empezar por este paso en vez de por este otro porque lo hemos hecho siempre toda la vida así y por eso nos ha ido mal o por eso no nos hemos fijado en tal cosa? No, lo que la tenemos esencia es lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que contestamos a preguntas que no se habían hecho antes. Son las preguntas lo que cambian. Es lo único que cambia, porque la metodología arqueológica es la que es, cuando tú excavas y te encuentras los restos de hombres, mujeres, niños, lo que pasa es que si solo has mirado a la de los hombres, solo te han interesado por la cultura material relacionada con determinadas actividades, pues claro, lo demás no lo has visto. Pero tanto en el campo como luego en el laboratorio, la metodología es la misma. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Preguntas distintas. Y ahí está la clave, el hacer preguntas distintas está la clave. Como no decía aquel que si quieres obtener resultados distintos tienes que hacer preguntas distintas, pues eso es lo que hacemos nosotras, hacemos preguntas distintas. Al final es un poco lo que pasa, por ejemplo, que estoy yo más metido en eso, con el tema de los estudios de cambio climático, por ejemplo, al final del Imperio Romano, y de cómo afectó el cambio climático. Es una cosa que hace determinadas décadas, hace un siglo, esa pregunta no se hacía porque, porque el cambio climático no estaba tan presente. Y ahora, sin embargo, muchos historiadores se preguntan, ojo, ¿esto cómo ha podido influir a lo largo de la historia? Al final es un poco eso. Claro, ahí está, esa es la clave, hacer preguntas distintas. Una cosa muy, muy llamativa el otro día del programa es el tema de la maternidad y la arqueología. El tema de los biberones, incluso esa teoría de la Venus de Willendorf como una representación de un cuerpo gestante, es decir, era muy chulo. Es decir, hay una rama concreta también que sea arqueología y concretamente enfocada a lo que es la maternidad y los cuidados de los niños más pequeños. El tema de la maternidad, tú fíjate, cuando se empieza a estudiar a las mujeres y se empiezan a estudiar las actividades con las que normalmente, históricamente y antropológicamente han estado más relacionadas, que son esas actividades que comentamos el otro día de como actividades de mantenimiento, cuando empezamos a hablar de esas actividades, claro, inmediatamente salen las criaturas, los niños y las niñas, salen a escena y también son grupos sociales que tampoco han sido estudiados. Tú fíjate cómo son las cosas. Yo siempre pongo este ejemplo en clase. Cuando cualquier gobierno llega a un país o a una comunidad autónoma, no puede ser porque estatal, ¿no? Pero lo primero que hacen, lo que intentan hacer es cambiar la ley de educación. Y en una ley de educación no se van a poner nunca de acuerdo unos y otros. ¿Por qué? Porque crea ciudadanía. Eso está claro, ¿no? Bueno, pues eso que es tan importante, cuando nos vamos a mirar la historia, no sabemos nada de procesos de aprendizaje, procesos de socialización, eso no lo miramos, ¿no? Pues eso también da mucha información, cómo se socializa, cómo niños y niñas aprenden, cómo se generan identidades, cómo, ¿no? Todas estas cosas pues tampoco las tenemos en cuenta y hay mucho registro arqueológico que nos habla de eso, ¿no? Entonces, unas cosas, digamos que hay una rama que es la arqueología de la infancia, que se dedica precisamente al estudio de niños y niñas en la prehistoria, bueno, en la prehistoria, en toda la historia, ¿no? Y evidentemente quienes empezaron a hacerla es porque hacían arqueología de género. Y como derivada empezaron a hacer arqueología de la infancia, porque estaban ahí también y eran individuos poco estudiados. Y claro, te sale el tema de la maternidad. Yo, con el tema que contaba del parto, sobre ese del cerro de las viñas, es que, o sea, hay muchos partos fallidos, pero que no se han empezado a encontrar hasta que no hemos empezado a hablar de parto. Hasta que no se encontró el primero, no se han encontrado muchos más. Yo tengo muchas compañeras antropólogas que me dicen que tiene que haber un montón tú fijaros, es lo que voy a decir, tiene que haber un montón de neonatos en las bolsas de la fauna.
porque son huesos que son poco identificables, hay poca especialización en huesos de niños tan pequeños, ¿no? De bebé a término o de feto o de niños recién nacidos. Entonces, dicen que tiene que haber mucho en la bolsa de las faunas porque cuando la gente está excavando reconoce perfectamente el hueso de la pelvis, la pierna, el fémur, ¿no? Y sobre todo si no hay, que no siempre suele haber gente especialista en antropología en las excavaciones, ¿no? Entonces, bueno, tú eres capaz de reconocer una pelvis y lo demás, pues esto es fauna, un ratoncillo, encima son huesos que también se degradan más, ¿no? Y a partir de ahí, y es verdad que en yacimientos murcianos, por cierto, se han empezado a encontrar para la edad del bronce unos cuantos partos ya, o fetos a término y embarazos que no llegaron a producirse, o sea, embarazos no, partos que no se llegaron a producir, o incluso eso, muertes durante el parto. Y No, eso pues no se había visto, no lo habíamos considerado. pero es un poco por el defecto este que dices tú de ya de fábrica pensamos, es decir, no reparamos ni siquiera en ese tipo de detalles. Entonces es posible que por un vicio adquirido que indirectamente que tenemos ahí hayamos descartado ese tipo de huesos, ese tipo de material. Porque no pensamos en que eso, claro, cuando piensas es verdad que la mayor parte de los partos son exitosos, ¿no? Pero hay algunos que no. Bueno, pues de eso también hay registro arqueológico. Y cada vez se están empezando a encontrar más porque lo tenemos ahora, lo pensamos. Pensamos que pueden aparecer. Y que, digamos, una vez que ya sí que hemos puesto el ojo ahí y ya nos fijamos en ese tipo de cosillas, ¿qué nos ha enseñado esa arqueología de la infancia o qué sabemos de la infancia y de los cuidados en la prehistoria que antes ignorábamos y eran cosas pues eso que dábamos por hecho o simplemente las ignorábamos y que no sé si nos ha aportado alguna cosa curiosa o... Pues mira, nos ha enseñado y nos ha aportado mucha información sobre cosas que antes no teníamos en cuenta. Tú fíjate, por ejemplo, si nos remontamos a temas de evolución humana, cuando hablamos de evolución humana siempre se ha primado como la ley del más fuerte, ¿no? Y que los genes más fuertes y de un tiempo a esta parte, hasta en los propios discursos de la gente que hace evolución humana, se está empezando a poner de manifiesto la importancia del cuidado, ¿no? Y hay huesos de neandertales que ya no están hablando del cuidado en ese momento y lo ponen como un rasgo humano, ¿no? El que aparezca el cuidado es un rasgo tan humano como el que aparezca el arte o el que aparezca la tecnología. El cuidar es un rasgo humano, que no es verdad porque hay muchos animales que cuidan, ¿no? Pero bueno, que es como, fíjate, ya nos acercamos más a esas poblaciones, ya se acercaban más a lo que somos nosotros porque ya cuidaban, ¿no? Ya enterraban, ya cuidaban de alguien que estaba... Entonces, ese elemento del cuidado que además últimamente lo refresco mucho porque que precisamente hace un año que nos encerramos, ¿no? Estabais comentando antes, hace un año que nos confinamos, el mundo se paró para cuidar. El mundo se paró para cuidar. O sea, se pararon todas las grandes infraestructuras, todo se puso al servicio del cuidado, de cuidar de la gente, de la alimentación, los servicios, porque eso es lo que nos mantiene, lo que nos sostiene. Hay muchas sociedades en el mundo en la actualidad que viven sin metalurgia. Y hay muchas sociedades en el mundo en la actualidad que viven sin cerámica. Y hay muchas sociedades en el mundo que viven sin practicar agricultura. Y son sociedades perfectas, complejas y completas. No son sociedades que estén en tránsito a ser como nosotros ni nada de eso. Son sociedades perfectas. Pero lo que no puede dejar de hacer ninguna sociedad es cuidar, es alimentar, es socializar, mantener limpio y adecuados los espacios de vida, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Eso es lo único que son las únicas actividades que son transversales a cualquier sociedad. Esa práctica cotidiana de esas actividades nos da mucha información, porque además están llenas de tecnología, están llenas de innovación, están llenas de conocimiento, están llenas de experiencia. Tú me dices a mí, no me digas tú que un biberón no es tecnología e innovación. Tiene un montón de tecnologías y un montón de innovación. Tienes que pensar, bueno, pues venga, ¿no? O cuando dicen, por ejemplo, hay algunas hipótesis que hablan de que la mejora de la cerámica en el mundo de los paleoindios americanos, hay muchos estudios que vinculan la mejora de la tecnología cerámica a la necesidad de fabricar, a la necesidad de preparar alimentos con leche y con agua que
que fueran más comestibles, porque claro, el agua son poco higiénicas, o sea, insalubre en muchas ocasiones, y claro, eso provoca enfermedades y provoca entonces, con cacharros que fueran capaces de alcanzar grandes temperaturas durante mucho tiempo, hacen más digeribles los cereales, las gachas que preparen y encima con menos peligro de infección, ¿no? Y vinculan esa mejora de la tecnología a eso, Sí, que a la alimentación infantil. lo de esterilizar los biberones estaba ya inventado hace mucho Está tiempo. totalmente. Así Y es. bueno, Marga, ¿qué opinas entonces de esa división de género del trabajo de la que se suele hacer de la prehistoria de una forma un poco tópica? Bueno, que tú nos dirás si es así o no. De recolectoras y cazadores, que mucha gente parece que es muy seria, es muy científica, muy académica, suele decir, no, es que claro, es que las mujeres eran recolectoras y los Sí. hombres eran cazadores porque las mujeres tienen un tipo de visión, no sé si eso tiene de verdad algún tipo de fundamento No. evolutivo de verdad o sigue siendo un tópico que tenemos ahí enquistado. A ver, la división sexual del trabajo es una división que está hecha cultural y socialmente, ¿de acuerdo? No hay una única forma de dividir el trabajo entre hombres y mujeres que sea universal en todos los países del mundo, en todos los lugares del mundo, en cualquier tiempo pasado, ¿no? Esa división cada sociedad la va a hacer como más le interese, porque como hemos dicho antes, hay sociedades en las que no hay agricultura, por tanto ese trabajo no hay que repartirlo, hay que repartir otro. Por ejemplo, y suelen ser además en muchas ocasiones muy fluidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los pigmeos acá, las poblaciones pigmeacas de África Central, normalmente en su cotidianidad llevan por un lado, los hombres son los que van a cazar y los que están más en el exterior, y las mujeres son las que se dedican más a cuidar a los bebés y a preparar la comida y eso. Pero hay momentos, como son todavía poblaciones móviles, hay momentos que el siguiente emplazamiento al que van a ir pues resulta que tiene unas características determinadas por alimentación, por tal, que las mujeres van a ver mejor cuál va a ser ese emplazamiento. Y entonces cambian los roles y durante unos días son ellas las que se van a buscar el siguiente emplazamiento y son ellos los que se quedan cuidando a los niños, preparando la comida. O sea que hay mucha fluidez también en esos distintos roles, ¿no? No hay Yo una creo que influye mucho fijación. la espontaneidad de cómo se configuran las sociedades, que hay una especie como de pacto tácito o involuntario para que eso se desarrolle de esa forma, ¿no? Claro, Que no hay necesariamente por qué escribir una tarea a un género cuando es un poco lo que surge o como esa sociedad acabe acordando que va a ser el asunto. Efectivamente. Y eso, a ver, es cierto que las mujeres han estado más vinculadas a ese tipo de trabajos relacionados con el mantenimiento, ¿no? De las sociedades. Y los hombres más vinculados a otro tipo de trabajos más al exterior y más. Pero eso es una cuestión que no es siempre así y no es ni siquiera en todas las sociedades de la misma manera, ¿no? Y eso es lo chulo y además el problema también está, o la cuestión está en que la cuestión es que no valoramos de la misma manera las actividades simplemente porque las hacen los hombres, lo hacen las mujeres. Es decir, no es un problema de que las mujeres hagan determinadas cosas, es que las cosas que han hecho las mujeres han estado minusvaloradas a lo largo de la historia. Entonces le damos menos importancia y una pescadilla que se muerde la cola. Las mujeres no son importantes porque hacen cosas que no son importantes y las cosas que hacen las mujeres y esas actividades no son importantes porque las hace gente que no es importante socialmente. De manera que no está tanto, es decir, no, las mujeres no eran siempre las que cocinaban. Bueno, pues a veces sí y a veces no, pero lo importante es poner la alimentación, poner el cocinado en el centro de la explicación histórica, porque nos da mucha información sobre esas sociedades. Quizá también un problema es que... Perdón. No, di. No, que muchas veces, y a mí me pasa continuamente, pienso en la prehistoria y en cómo se alimentaba en la prehistoria, y creo que a la mayor parte nos pasa que pensamos en flechas, en jabalinas y cosas así, cuando la mayor parte del tiempo en realidad se alimentaban de otra manera. Y quizá también hay ahí un poco, no lo sé, a lo mejor lo he oído alguna vez o lo lanzo, lo que sea, como se solían asociar se suelen asociar las actividades de caza a los hombres, da la casualidad de que siempre ponemos el foco en las mismas. Lo que tú estabas diciendo, ¿no? Poner en valor también las otras actividades, que no es cuestión de decir, vale, a lo mejor los hombres cazaban más. Bueno, no lo sé, no lo sabemos, da igual. Pero ¿por qué las otras actividades no se ponen en valor, ¿no? Es un poco la movida que tenemos ahora mismo. Claro. A ver, si nos ponemos a hablar de la repercusión económica de esas actividades, por ejemplo, eso que estabais comentando de la caza y la recolección, el 90% de la dieta de poblaciones cazadoras-recolectoras viene de la recolección. El 90%, porque tú sales a cazar y hay días que cazas y días que no cazas.
pero comer tienes que comer todos los días. Y además esas poblaciones que conocen tan bien el territorio y que van moviéndose, son poblaciones en su mayor parte móviles, que van aprovechando los recursos que tienen en cada uno de los lugares que tienen localizados por años y años de experiencia. O sea, que es que, y saben dónde van a ir cuando les toca, por ejemplo, marisquear, pues van al sitio donde marisquean y se hinchan de marisco. Y a la siguiente, pues a lo mejor van a donde hay unos frutos de no sé qué, y van, o sea, que tienen el territorio, y el día que cazan, pues estupendo, cazan. Y además, ¿qué tipo de caza? También que tenemos en la cabeza la idea de que en la prehistoria los mamuts se cazaban así, como si nada, como si cazar un mamut fuera una cosa que sale por la mente, cazar un mamut. Pues vamos a ver que son grupos muy pequeños, que no es tan fácil, ¿no? Caza animales más pequeños, con mucha trampa, con mucha caza con onda, como, bueno, pues caza que te sirve y además, ¿para qué quieres cazar un gran animal si en la mayor parte de las ocasiones no lo vas a poder conservar? Porque la carne se te va a poner mala, es que no tiene ningún sentido. Cuando vemos que es verdad que hay zonas de descuartizamiento ya con cientos de miles de años de zonas de descuartizamiento de mamut, lo hacen porque el carroñeo de animales que han muerto por otras circunstancias y aprovechan lo que puede aprovechar en ese momento. Pero Claro, no... que imaginemos lo que es la matanza del mamut. Es que imagínate tú. Un pecadero de jamones, es decir, para que no se te eche a perder toda esa carne. Y... ¿Qué hacen? No tienen la tecnología, no les importa, entonces pues no les hace falta cazar eso, ¿no? Pero siempre cuando pensamos en la caza, nos vamos a la caza de un mamut. Yo claro, reconozco... es decir, lo que estamos haciendo es lo que estamos hablando todo el rato, es decir, ponemos el foco, digamos, en lo minoritario o en lo menos habitual. Nosotros ponemos muchas veces el ejemplo este del mamut de, macho, no se estaban cazando mamut todos los días, al contrario, es decir, yo me imagino, bueno, vuelve a ser noviembre este año o cada 2 años, ¿quién van a ser los 7 o 8 valientes que se vayan a cazar el mamut? Y yo me imagino decidiendo, bueno, pues a lo mejor este año quizás no hace falta que salgamos nadie. tampoco lo vamos a hacer de otra manera este año. Sí, porque se van 7 o 8 y a lo mejor vuelven 2 o 3 y... Yo reconozco que me hacía mucha gracia en las cosas de prehistoria, porque nunca me había para pensarlo. El tema que tú has dicho de la marisquería, de cómo se inflaban a marisco. Imagínate. Eso nunca me lo había parado a pensar, que de repente... Los concheros de metros y metros de concheros, de ponerse finos, de lo que pillaran, de coquino, de todo lo que pillaran. Claro, pero esos concheros imagino son la mayoría en el Cantábrico, ¿no? De yacimientos de Portugal, hay mucho en Portugal también, hay mucho en muchos sitios. A lo mejor tienes una estratigrafía ahí de 3 o 4 metros acumulados de conchas, es decir, que hay que ponerlo también otra vez en hacer un poco el ejercicio, es decir, cuántos años y cientos o miles de años se tuvo que tirar esa gente viviendo ahí comiendo de eso, y cuántas lapas tuvieron que comer para hacer una escombrera de 4 metros de agua. Eso es lo que demuestra es un poco esto. ¿Para qué voy a irme a cazar o a correr un riesgo innecesario teniendo aquí de comer esto que puedo recolectar? Luego el ácido úrico. Eso sí. Que como dice Laura de Plumas de Simula, a la gente le gusta vivir, le gusta estar vivo. Claro. Para que voy a correr un riesgo innecesario pudiendo sobrevivir de otra manera. Así es. Bueno, no sé si mis compañeros tienen alguna otra pregunta o han ido echando un ojo al chat alguna pregunta interesante. Yo tengo una, pero es muy general, entonces a lo mejor rompe un poco la dinámica. Así que si queréis leer alguna primero del chat. Hay una en el chat que es un poco general, pero bueno, puede dar pie a alguna reflexión. Dice, ¿por qué la preeminencia, lo dice Xavi, ¿por qué la preeminencia social del hombre sobre la mujer es tan frecuente en las sociedades premodernas? ¿O es quizá una mirada actual? Pregunta. Es una mirada muy actual. O sea, en esas lecturas que hacemos en arqueología, por ejemplo, ¿no? Pues como he dicho, como que surge como disciplina científica en el 19 y que buscan explicar históricamente lo que les está pasando en ese momento, ¿no? Y solemos mirar a la historia para ver situaciones similares, a ver cómo la gente ha resuelto sus conflictos, cómo ha resuelto sus problemas. En el 19, con esa situación, y teniendo en cuenta además que las mujeres en el 19 están pidiendo votar. Es que, ¿sabes? Que no es moco de pavo, que quiere... Y además en el 19, con esa idea, que hay mucha gente que entiende que las mujeres no pueden votar y además en esa segunda mitad surgen un montón de publicaciones que retoman la idea que ya, por ejemplo, Heródoto ya lo había planteado muy bien el señor, de lo que pasa en las sociedades en las que las mujeres gobiernan, lo que pasa en las sociedades en las que las mujeres mandan. Heródoto, el mito de la Amazona, lo hace para señalar lo que pasa en los lugares inhóspitos donde las mujeres son las que mandan y fíjate que mal viven
con respecto a nuestra, ¿no? A nuestra civilización mediterránea, que es el mejor de los sitios posibles para vivir, ¿no? Y ahí las mujeres no están presentes. Y Bachofen, y hay un montón de autores que retoman esa idea de lo malo que es que las mujeres tengan poder para eliminarlas del voto y del lugar donde se toman decisiones. Y se retoma y se va a la prehistoria a buscar eso. Eso nos lo encontramos en un montón de ocasiones. Eso que estabais hablando, comentando antes de la caza, la caza, fijaros, hay dibujos e interpretaciones de yacimientos hechos por gente que no tenía en ese momento ninguna idea de lo que es el feminismo ni ninguna intención feminista, que está dibujando, por ejemplo, el abate Breuil dibuja yacimientos como Chucutien y otros yacimientos y los dibuja con mujeres cazando. O sea que hasta principios del siglo XX lo de la caza no está tan marcado. Lo de la caza surge sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sí que, acordaros en la entradilla de este flujo mujeres que contaban las mujeres que trabajaban en las fábricas durante la Primera Guerra Mundial, pues vuelve a suceder lo mismo en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y se les pide a las mujeres que vayan a las fábricas, ya sabéis, ¿no? Y Dora, la fresadora y tal, ¿no? Claro, cuando termina todo eso y ellas piden volver o sea, piden quedarse ganándose su sueldo porque han sido capaces de lograrlo, pues empiezan a surgir un montón de propaganda diciendo que esto siempre ha sido así y siempre va a ser así y que mejor que no. Y ahí es, por ejemplo, y eso lo cuento yo mucho, cuando aparecen los Picapiedra en escena. Los Picapiedra eran una tira cómica de un periódico y justo después de la Segunda Guerra Mundial, con esa idea de que se vuelvan a sus casas las mujeres, ¿no? Pues surgen esas dos familias que ellas son súper monas, que están, ¿sabes? Que son muy guapas, que lo tienen todo en casa con su electrodoméstico, lo tienen todo maravillosamente bien, y ellos, que son brutotes, feos, porque no me comparéis unas con otras, ¿vale? O sea, estéticamente también es una cosa importante de cómo debe ser una chica y lo que se merece cualquier tipo de hombre, ¿no? Porque ellos... Bueno, pues eso es un modelo a seguir. Pero, fijaros, los Picapiedra aparecen en 1960 y es la serie de dibujos animados que más triunfa en todos los países del mundo, la que más se ha puesto, la que más idiomas se ha traducido, hasta que llegaron los Simpsons. Pero antes de los Simpsons han sido la serie más exitosa. Pero yo no sé si recordáis que Hanna-Barbera, también, que es la productora, la que hace eso, tiene un segundo tipo de, o sea, una segunda serie de dibujos animados que se llaman los supersónicos, los Jetson, ¿vale? ¿Os acordáis de los Jetson? Si no lo buscáis en Google luego, si veis la imagen de los Jetson, que claro, es una familia del año, me parece que era como el año 2000 o una cosa así, que iban ya en platillos volantes y tal, resulta que la que hace las tareas, quien hace las tareas domésticas en ese momento es un robot. Pero es un robot al que le ponen cofia y delantal. O sea, el mensaje que se está dando es: no os empeñéis, que esto ha sido siempre así y esto va a seguir así para el resto de la vida. O sea, no os empeñéis en cambiar las cosas. Y ya os digo que el problema no es vincular a las mujeres a esas actividades. El problema es el valor social, económico, cultural, tecnológico, de innovación que se han dado a esas actividades. Yo tenía una pregunta, más que una pregunta. No. No, más que una pregunta es un recordatorio. ¿Por qué esa insistencia que salió en el vídeo del programa, el vídeo que aparece en medio, el vídeo de los dibujitos? Sí. Simplemente Qué bonito. Por recordarlo. Normalmente decimos lo de Venus. Eso de Venus, ¿de dónde sale y por qué hoy en día se intenta corregir? Mira, yo estoy súper feliz con ese vídeo, de verdad, os lo digo en serio, porque yo es que lo repito y lo repito y lo repito. Entonces ahora ya ha salido en la tele el vídeo contando eso, ¿no? Y cómo efectivamente el término Venus, yo creo que cuando el de Lorengibas, el marqués de Vibré, que era el que excavaba en Lorengibas, de donde sale la primera figurilla femenina, 1864, cuando salió, yo entiendo que no tenían, o sea, a las cosas hay que nombrarlas, hay que ponerle nombre, si no, no sabemos de lo que estamos contando, ¿no? Y yo imagino, digo, si hubiera habido Google, hubieran puesto mujer desnuda antigüedad.
y le hubiera salido efectivamente la Venus púdica de Praxíteles, ¿no? Que es una Venus que sale del baño y que se tapa, pero está saliendo del baño y que tiene tanto ideológicamente como estéticamente como filosóficamente una interpretación que tú no puedes trasladar a cualquier otra figura de mujer en el mundo. Es que eso es la Venus de Praxíteles y ya está, ¿no? Pero claro, yo lo entiendo. A ver, ¿qué mujer desnuda hay en la antigüedad? Las Venus. Pues venga, las Venus. Y la cuestión es que el término Venus no triunfó al principio. El marqués de Vibré le puso, Paul Brolt, que se llamaba, le puso Venus a esa Venus impúdica porque la sinvergüenza no se tapaba, ¿no? Pues estaba ahí, como no tenía brazos, claro, la pobre tampoco podía hacer mucho más, ¿no? Pero le pusieron la Venus impúdica, un cuerpo de adolescente, además, que no tiene nada que ver con el resto de otras producciones anteriores y posteriores. Pero no triunfó, el término no triunfó, se la seguía llamando durante finales del 19, principios del 20, se la llamaba damas, se la llamaban mujeres, pero es verdad que como en los años 20 empezó a triunfar el término Venus. Y también es cierto que desde los años 80 el término no aparece en la literatura, bueno, quizás en los años 80 sea pronto, desde los años 90 en la literatura científica el término Venus no aparece ya. Nadie que excava una figura femenina de este tipo en un artículo científico la llama Venus. Pero es verdad que en el imaginario colectivo, y tú ves cualquiera, o sea, además es que no tienes nada más que poner, hace un año, cosas así, hace un año y medio, apareció una nueva figurilla en Renacort, en un yacimiento paleolítico francés, y toda la prensa, la Venus. Y además, fijaros, la relacionaban con los modelos de belleza. ¿Por qué relacionamos una Venus paleolítica con el modelo de belleza del paleolítico? ¿No? O sea, es que, o cuando una que hay, que es la de Hohlefels, que es una figura femenina que evidentemente tiene los senos muy abultados, la vulva muy abultada. Evidentemente muchas de estas Venus sí corresponden al modelo de propiciar la fertilidad, pero es que son grupos que están pendientes de la reproducción. Yo te quería preguntar por eso, ahora que estamos hablando del tema, porque la de los Yivas no tiene ese perfil tan de los senos muy grandes, ni la vulva, ni nada. Quiero decir, es un perfil más, no sé, más recto, más normal, no sé cómo decirlo. Sí, es verdad que a estas últimas es normal que se le atribuya por lo de la fertilidad, tal, pero a mí me da la sensación como que hay un sobrediagnóstico. Siempre que se habla de mujeres o de lo femenino, va a decir, no, la fertilidad, la diosa de la fertilidad, no sé qué de la fertilidad. No decimos, no sale una figurilla femenina y decimos una reina, una líder, una no sé qué. No, sí, me da la sensación esa de que, desde mi propia ignorancia, Claro. de que hay un sobrediagnóstico y todo lo que es femenino tiene que girar en torno a la fertilidad y a la maternidad. Y todavía lo reforzamos más cuando la seguimos llamando Venus. Porque claro, pusisteis también la de Brasempú, que es un retrato, y además es, o sea, por ejemplo, la de Willendorf, ¿no? Que ya sabéis que Facebook incluso la tuvo censurada un tiempo, la de Facebook, y la gente del Museo de Historia Natural de Viena tuvo que sacar un comunicado diciendo que llevaba varias decenas de años después de que nadie se había quejado que estuviera desnuda, que no la prohibieran en Facebook, ¿no? Que era un poco absurdo. Bueno, pues, o sea, de la Venus de Willendorf, de verdad, si te acercas, tiene cabello, tiene un ropaje o tiene algún tipo de cinturones alrededor del cuerpo y solo vemos que es un cuerpo desnudo, ¿no? Que además eso es muy pecaminoso para el cuerpo de las mujeres, ya sabéis que es muy pecaminoso, muy malo. Entonces, claro, refuerzas con ese tipo de cuestiones, ¿no? Y es que hay tanta variabilidad. Porque hay Venus, bueno, ¿ves? Me sale a mí, si es que es una cosa... Hay representaciones que son mucho más abstractas, que tienen vestidos, que tienen adornos, que tienen peinados, que son delgadas. Hay las de Adebo en Rusia, son mujeres mayores, son ancianas. ¿Por qué? Porque tienen el pecho muy caído, son cuerpos que tú ves el cuerpo de una mujer de esos tipos y son mujeres que son mujeres mayores. O sea, la variabilidad tan tremenda desde la adolescencia hasta la senectud de representaciones de mujeres, todo se ha concentrado en una tipología que también existió. Es decir, claro que, y por eso es lo que estaba comentando antes, ¿no? Que es evidente que esas poblaciones
que están tan pendientes de los ciclos de vida naturales de animales, de plantas y de personas, porque es que esa es su supervivencia. Pues es normal que tengan que utilicen, no sabemos si un tipo de ritual o de recordatorio, de amuleto, de lo que sea, que propicie eso, ¿no? Pero que eso lo seguimos haciendo nosotros también en la actualidad, ¿eh? El buscar objetos que nos ayuden, ¿no? En amuletos, eso lo seguimos haciendo, es una cuestión muy humana, ¿no? Limitar a una sola explicación la cantidad de información que nos pueden dar el estudio pormenorizado de esas figurillas, a mí me parece que es un poquito penoso. Pero al fin y al cabo hacemos presentismo indirectamente condicionados Claro. por nuestra propia forma de ver el mundo y de entenderlo. Por eso que dices tú, a lo mejor vemos una Venus y indica todo lo contrario, en realidad está mostrando el cuerpo precisamente de una mujer madura o anciana, y nosotros decimos, uy, no, es la fertilidad, y en realidad lo que querían mostrar es, yo qué sé, el ejemplo de una mujer líder y madura que ha vivido gran parte de su vida, por decir algo. Sí. Pero parece que tendemos a ese sobrediagnóstico de lo fértil y lo... Y no podemos escapar del... O sea, yo con historia creo que no podemos escapar del presentismo. Es decir, que no, nosotros hacemos toda la gente que hace historia. Yo siempre digo que en historia no debemos perseguir la objetividad, debemos perseguir la honestidad, que son dos cosas distintas. O sea, yo no digo que sea objetiva a la hora de mirar el pasado, porque yo lo miro desde una posición personal de interés, y en el caso yo estoy mirando a las mujeres porque me interesa, pero ahora voy a decir otra cosa de todas maneras con respecto a la objetividad de las ciencias, ¿no? Pero yo no pretendo ser objetiva cuando miro a las sociedades del pasado, porque tengo interés en saber, en conocer a las mujeres, en conocer la infancia, en conocer procesos no solo de mujer y de infancia. Yo tengo una línea de investigación que trabaja sobre megalitismo y lo que estudio en esas sociedades megalíticas es que hay muchos procesos de resistencia al cambio, ¿no? De gente que en la edad del bronce se sigue enterrando en monumentos megalíticos del cobre, porque es una forma de resistencia y de resiliencia al cambio que está llegando, ¿no? A mí me interesan esos procesos de la gente que no es la que nos han contado normalmente, ¿no? Y en este sentido, lo que yo pretendo ser cuando hago historia es honesta. Estos son los datos, así es mi proceso de excavación, estos son los materiales que he utilizado, aquí están los datos de los resultados de la analítica, según estos datos mi hipótesis es tal. Y ahora, con esos datos publicados, pues alguien podrá venir y contrastar conmigo y debatir. Eso es, pero eso es honestidad. Porque no hay ciencia objetiva. O sea, el método científico sí es objetivo, pero la ciencia, ¿es que la física es objetiva o las matemáticas son objetivas realmente? Todas las ciencias de la salud, ¿no? Cuando hablamos de los estudios farmacéuticos, ¿de verdad que son todas las ciencias? ¿No están las ciencias mediatizadas por las condiciones sociales, políticas, económicas que nos rodean? Yo creo que sí. Yo creo que estudiamos lo que interesa socialmente que estudiemos o lo que no interesa. Entonces, a mí me parece que en ciencia lo que hay que ser es honesta, no objetiva. Son dos cosas distintas. Mi parecer. Sí, sí. Interesante porque a veces confundimos esas dos cosas. Hay un par de cosillas ahora mismo en el chat, Sí. por ir cerrando las preguntas en el chat y que David pregunte lo que quería y ya cerramos. Uh-huh. A ver si se puede responder rápido porque creo que no son fáciles, pero bueno. Pregunta Pablo Cabellos que qué hipótesis se maneja con el tema de las... que entiendo que la respuesta será que no hay una, sino que habrá muchas, pero bueno. Con el tema de por qué son mujeres las Venus y no hombres. Pues mira, yo creo que evidentemente es muy complicado saberlo, pero es verdad que esa sobrerepresentación de las mujeres tiene que tener alguna explicación. Lo que pasa es que la explicación que hemos estado viniendo dando hasta ahora es que estaban inmersas en una religión, pero que estaba dominada por los hombres. Es decir, que no eran mujeres reales, sino que eran abstracciones de las mujeres, ¿no? La abstracción de las mujeres en la religión y en las creencias, ¿no? Es muy típica. Y la lectura que hacemos desde el presente son que las mujeres son en todo caso intermediadoras, pero en religiones dominadas, ¿no? por lo masculino, ¿no? Y por ese control de la naturaleza a través del control del cuerpo de las mujeres. La sobrerepresentación, porque es verdad que hay muchas más, casi podríamos decir que el 90 y tantos % de las representaciones en el Paleolítico son representaciones femeninas, tiene que tener muchas explicaciones, pero desde luego de reconocimiento a la feminidad, eso seguro.
¿Qué significa ese reconocimiento a la feminidad? Pues probablemente nunca lo lleguemos a saber. Es que en prehistoria hay muchas cosas que no vamos a saber nunca. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No hay que agobiarse. Hay elementos relacionados con la pintura rupestre que nunca vamos a saber qué significan porque son códigos culturales a los que no vamos a llegar nunca. Imposible, lo siento, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a lo que sí que podemos saber, ¿no? Pero ¿realmente podemos saber lo que significan los puntos y las líneas en Altamira o en otras cuevas de...? Pues podemos hipotetizar todo lo que queramos y me parece bien y pero probablemente nunca lleguemos a saber de verdad qué significaban. Y ya no los puntos y las líneas, los propios bueyes, que puede ser desde que ha pintado un buey hasta que signifique que es un dios, hasta que signifique que estás convocándolo para la caza, en fin, todas estas teorías que se han ido diciendo, pero que no podemos saber cuál... Ha dicho buey, ¿eh? Tomad nota de que ha dicho buey. He dicho buey. Los bueyes de Altamira, ¿no? Los bueyes no de Altamira, bueyes. hombre. Ay, mira, papá bueyes. Él ha hecho, no, perdona. Él ha hecho una rememoranza claro. histórica del momento en el que esa niña dijo, Claro. mira, papá, Claro. bueyes. Eso Claro, es lo que ha claro. hecho, no os metáis con él. Estoy inmerso en mi constructo cultural, ¿no? O algo así. Bueno, y no olvidemos la teoría que hay que tener en cuenta siempre, que a veces lo olvidamos, y es que simplemente se le ocurrió dibujarlo y lo dibujó y ya está. Sí, es lo primero que he dicho, ¿Dibujó? que a lo mejor lo dibujo y punto. Ignacio pregunta... Pero sí es que son formas de contar cuentos, son formas de comunicar quiénes son, ¿no? Tampoco, dime. Ignacio hace una preguntilla sobre el tema de los dólmenes de Antequera, que es un poquillo sobre estrategias relacionadas con la igualdad en los dólmenes. Es verdad que a lo mejor he abrido un tema que tú controlas mucho. ¿Qué? Perdón, ¿Qué ha perdón. dicho? Vale. Es que no me he enterado. Es que... Ignacio Martín pregunta. Lerma dice. Ignacio Martín Lerma pregunta. Sí, sí. Me encantaría saber un poco más sobre estrategias relacionadas con la igualdad en los dólmenes de Antequera. Ah, vale. Bueno, vale, ya ahora sí me he enterado un poco más. A ver, Dolmen de Antequera, que ya hablamos de ello en la última vez que yo vine, bueno, la última y la primera vez que vine y la única vez que he venido, hablamos un poco, ahí es muy difícil hacer discursos que se salgan fuera de lo que son los propios monumentos, que son esa relación con la naturaleza, que es el discurso que allí se tiene, ¿no? ¿Qué discursos sobre igualdad hacemos en Dólmenes? Pues mira, en Dólmenes lo que se ha hecho es reconocer a las mujeres que han estado participando en esa biografía de los Dólmenes. Por ejemplo, poner un ejemplo, Lady Louise Tennyson, que es una viajera inglesa, que en la mitad del 19 la tipa se recorre, tiene un libro que se publica después, claro, del viaje, que se llama Andalucía y Castilla, y que va a Antequera, que se ha leído la tipa, un artículo que sacó un arqueólogo un arquitecto malagueño sobre dólmenes, y se plantan en Antequera a buscar los dólmenes, a buscar Menga, porque en ese momento solo se conocía lo que es la cueva de Menga, ¿no? Bueno, pues ella es la primera persona que se da cuenta de la relación de Menga con la Peña de los Enamorados. Ella es la primera que le dice al que va con ella, porque llevaba un dibujante con ella para los dibujos, y desde dentro se ve perfectamente el dibujo que hace el dibujante, se ve que desde dentro la relación que hay con la Peña de los Enamorados, que es un monumento que tiene una relación no celeste, sino una orientación no celeste, sino hacia un elemento terrestre, ¿no? Pero pues ella es la primera que se da cuenta. Y una relación que se pierde luego en el tiempo cuando plantan árboles delante de la puerta del dolmen, ¿no? Y se pierde durante un siglo y pico casi, ¿no? Esa relación visual. Pues ella es la primera. Entonces, ver un poco cómo las mujeres también han participado en la generación de conocimiento sobre dólmenes a lo largo de la historia. Eso es lo que hacemos un poco allí. Pues sí, David, quería preguntar algo. Yo creo que... mi pregunta es que en realidad era muy general y es porque hay un problema que tenemos todos los divulgadores a la hora de divulgar, pero creo que en el caso de la prehistoria se ven más que en ningún otro sitio, y yo creo que fuimos conscientes en el primer programa. Y fue que después de que se emitiese el primer programa, nos escribió un chico, un prehistoriador, que trabaja en el CSIC, y nos dijo: una cosa que habéis dicho en el vídeo está bien aplicada a un territorio en concreto en ese periodo, pero no a todos los demás territorios. Entonces podéis crear la sensación de que en la prehistoria, en que ese momento de la prehistoria, en todo el mundo se estaba dando esa situación. Entonces te quería preguntar, a la hora de divulgar, para vosotros, para los que os dedicáis a divulgar prehistoria, manejáis una cantidad de unas cronologías tan amplias
y unas geografías tan amplias que tenéis que generalizar, pero esa generalización la mayor parte de las veces vendrá un compañero vuestro y dirá, está mal. Porque lo que tú digas aplicado a tu campo, a tu cronología, seguramente a Ignacio Martín Lerma no le valga porque en la suya él no ha encontrado eso. Pero por eso, a ver, yo creo que eso además pasa con cualquier periodo histórico, porque yo creo que el mundo medieval no es lo mismo lo que está pasando en África que lo que está pasando en China, ¿no? O sea que yo creo que cuando divulga, lo que tienes que es acotar muy bien el espacio y el tiempo en el que estás trabajando, ¿no? Y luego, a ver, hacer grandes narrativas que lo expliquen todo no es bueno en ningún periodo histórico, porque no hay nada que lo explique todo, no hay ninguna narración. El neolítico, ¿qué es el neolítico? Perdona, ¿dónde? ¿El neolítico dónde? ¿En China, en América, en África, en Europa? ¿Dónde de qué neolítico estamos hablando, no? Pero sí se puede decir, el neolítico supone la adopción de nuevas prácticas de producción de alimentos relacionados con la ganadería. O sea, hay cosas que puede explicar de manera muy general. Y luego, es verdad que hay cosas que, cómo se produce el neolítico, cómo son los procesos de neolitización en África, pues a lo mejor no tienen nada que ver con los de América. Pero en ese momento lo que tú tienes que hacer es acotar. Y en prehistoria todavía es más fácil. ¿Por qué? Porque en prehistoria yo trabajo con datos de excavaciones arqueológicas. Y entonces yo te puedo explicar, pues no sé, lo que nosotros una de las últimas cosas que hemos estado estudiando en el grupo de investigación es la necrópolis de los Millares, que hemos hecho analíticas de los huesos que excavó Siret final del 19, principios del 20, pues los huesos que excavó Siret, que están en el Arqueológico Nacional, hicimos hace unos años un estudio y hemos visto que esa necrópolis, que duró muchísimo tiempo, está allí antes que el poblado, ¿no? No es que estuviera el poblado y después empezara la necrópolis, sino que la necrópolis es 200 años anterior a que se empezara a construir el poblado. Eso pasa allí, y eso allí significa que en ese momento, para esas poblaciones, el paisaje simbólico era importantísimo, porque donde empezaron a enterrar, que sería un lugar simbólico, pues bueno, esa acumulación termina siendo un lugar en el que se asientan, pero que está primero lo simbólico y después otras cuestiones. Eso funciona allí. No hay que decir esto es así en todas partes del mundo, no, eso funciona allí y los datos que tengo son los que tengo aquí. Entonces, yo creo que la cuestión está en acotar. Es que en prehistoria ahora casi podemos hacer biografías de personas. O sea, como la de Eldes que pusimos el otro día, que eso puede hacer, con la analítica y las metodologías, puede hacer casi biografías. Podemos trazar la biografía de esa mujer a lo largo de su vida, ¿no? ¿Todas las mujeres eran como la mujer de Eldes? No, era ella. ¿Significa que todas las mujeres se movían por el territorio de la misma manera? No, pero ella sí. Y probablemente haya otras mujeres que lo estén haciendo también. Entonces, la cuestión está precisamente en contextualizar lo que va a contar. Yo creo que es difícil, pues sí, pero que el vídeo no responde a todos los... ¿Tú crees que realmente la mayoría de la gente que vio el vídeo no se quedó con lo que es el recorrido del estudio del fuego? Yo creo que sí, que se quedó muy claro que era en un momento determinado cómo funciona en África hace 1,5 millones de años, 2 millones de años, y cómo el proceso de estudio de esos fuegos, es que entonces no divulgamos. O sea, si nos vamos a poner tan finos, mejor nos quedamos en nuestra casa. No. Sí, ¿Sabes yo lo que te digo? no iba tanto por ahí, sino Sí. por lo que te decía de Sí. que muchas veces al hablar sobre todo de roles, de relaciones sociales y demás, claro, como estamos hablando de miles de años, tú dices, claro, en el Neolítico las relaciones eran así. Y dices, bueno, a lo mejor eran así en un determinado lugar, Sí. en una determinada cronología muy concreta, pero no en todo el Claro. Neolítico, en todo el... No. Claro, pero por eso tienes que decir, esto está funcionando en el Neolítico aquí. Es que mira, ahora ha salido lo último, en este fin de semana ha salido la noticia en los periódicos de la publicación precisamente de vuestra maravillosa, ¿no? Almoloya y de Tira del Lienzo y toda esta zona que está vinculada a la Bastida. Esa mujer, pues, era un hallazgo que ya se conocía hacía mucho tiempo, en el de esta mujer con ese ajuar tan importante. ¿Esa mujer explica a todas las mujeres de la Edad del Bronce del sureste de la península ibérica? No, explica esa que hay allí, ¿vale? Y podemos darle esa interpretación que le han dado y habrá que ver los datos y habrá que ver muchas cosas alrededor de esa mujer.
no explica toda, explica a esa mujer la puede explicar en un contexto determinado. Tú puedes decir, mire, esto no tenemos otras sepulturas de ese tamaño y de esa espectacularidad y por tanto ellos dicen, estos son los datos y las hipótesis que tenemos sobre esta mujer en esta y ahora hablamos y discutimos porque eso es ciencia, ¿no? Entonces, lo importante es siempre contextualizar lo que estás hablando en un momento concreto del pasado, ¿no? Creo que ese hallazgo no nos ha dicho cómo eran las mujeres en esa época ni cómo era en general toda esa sociedad. Nos ha dicho cómo era una mujer de tal clase concreta, en tal época concreta y con una serie es decir, mucho más acotado todo y que, como dices, una vez más, el contexto es lo más importante. Sí. Pues Marga, un placer tenerte por aquí. Ay, un placer para mí también. Ha sido maravilloso verte tanto en el condensador como como que vinieras por aquí a nuestro humilde canal, que no tiene los mismos espectadores que el condensador de flujo, pero bueno, algunos tenemos. Pero el mismo cariño, eso sí hay, ¿eh? O sea que me ha sonado el móvil ahora aquí de pronto, y no, yo creía que lo tenía en silencio, pero se ve que no. Ya está, y ya está, no, yo encantada, seguimos viéndonos cada jueves y cada domingo, lo que nos quede, y a tirar para adelante. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias y a ver si nos vemos pronto. A ver si nos vemos pronto, sí. Venga. Hasta luego. Voy a proceder a pasarle a la siguiente invitada la invitación, pero quiero remarcar un poco lo que dice Pitsur. Dice, los titulares de prensa de prehistoria son para darse a la bebida. La verdad es que algunas veces hay que dar triple. No sé si habéis visto lo que he puesto mientras hablabais de la Almoloya. Sí, pero es que eso viene de lejos. Que ha habido titulares en relación a estos yacimientos precisamente que han sido espectaculares, diciendo que el país más antiguo del mundo o de Europa estaba en Murcia. Murcia, ¿Cómo que estaba? Era Murcia, pero bueno. A mí me hace gracia algunas de los análisis que se hacían indicaban que era una sociedad política compleja. Y digo, ya está, si es que no nos digan más, y mira cómo estamos. En fin, de eso molaría hablar un poco, coger todos los titulares que han salido de la Almoloya y hablar un rato con alguien que esté trabajando allí, por ejemplo. Podríamos un día hacer algo así. Hombre. Ahí tenemos a la buena de Celia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, Celia. ¿Nos oyes? Sí. Ah, vale. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? Bien, yo me veo despacito. Mira, voy a hacer una cosa, a ver si cerrando aquí. Estupendamente. A ver. Aquí estamos. ¿Está todo bien? ¿Me veis correctamente? Sí, un poco blurry, pero bien. Sí. Vale. Ah, esto se ve. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahora sí, tengo todo abierto. ¿Cómo estáis? Vale. Muy bien, muy bien. La verdad que un domingo más, después de otro jueves más. Qué raro se me hace estar aquí cuando soy la que manda los copy a las 2 de este domingo merienda fruto con tal y tal. Cuando puse mi arroba dije, esto es un crossover ahí de... Claro, es una sensación muy rara, ¿no? Mencionarte a ti para... He venido a hablar de mi libro en toda regla. Eso se puede considerar onanismo, ¿eh? Ahora mismo hay gente que no tiene muy claro de qué está hablando porque no te hemos presentado. Así que, David, si puedes presentarla, por favor, nuestra invitada. Bueno, pues os presento a Celia Fernández Escobar, más conocida como Celia Bisoul, como ella misma se ha puesto, que es la community manager del programa. Si quieres hacemos un repaso un poco a lo que es tu bio, a tu recorrido, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a hablar. Si quieres, Juanje, pasa la arroba de ella para que la gente la encuentre y demás. Bueno, pues Celia estudió doble grado, ojo, no uno, doble grado en periodismo y comunicación audiovisual y ha tenido experiencia en comunicación como social media manager en empresas como Funhouse, Un Buen Día en Madrid, ha sido responsable de prensa en festivales, seminarios, congresos, ha trabajado en el programa Órbita Laica, en el Instituto Cervantes de Dublín y ahora pues la tenemos en el condensador de flujo. Además, vamos a hacer un paréntesis, porque te vamos a dejar un momento de promoción, porque aparte de todo esto, también es rapera y poeta. Que si nos quiere hablar, porque además sacaste vídeo hace 3 días, creo.
Sí, Hace muy poquito. socorro, vaya semana. Estaba entre Fluzo y el Flow. Estaba ahí de multitasking, ¿no? Pero sí, la verdad que nada, muy bien. Oye, pues una cosa así como diversificar la vida. Pasaos por su canal porque es que además los vídeos, o sea, la música por supuesto, pero es que los vídeos transcurren un montón. O sea, hay una producción de vídeo ahí que es acojonante. Con este ha sido especialmente tremendo porque decidí hacer yo el montaje, ¿vale? El etalonaje, el color, pues lo hice con mi etalonador de confianza, pero el montaje me dije, este me lo hago yo. Y bueno, ¿no? Pues cuando haces estas cosas, luego te llega un programa de 50 y pico minutos, socorro, me estoy viendo ahí en la pantalla. Cuando esto, me siento como el momento este de la resistencia, donde meten ahí el vídeo y dices tú, ¡ah! Bueno, y sí, o sea, y cuando recibo un máster de 50 y pico minutos, digo, madre mía, montar esto, o sea, admiro aún más los programas de tele donde trabajo cuando yo misma monto algo porque es un tema realmente y todo el raccord, que aquello sea coherente, que una mano que está aquí de repente no esté aquí, todo es como complejo. Bueno, pues hecha la promoción, la gente que se pase por el canal, que escuche las canciones, que vea los vídeos. Y para que la gente entienda un poco cuál es tu papel dentro del programa, aparte de llevar las redes sociales, tú eres la que redacta los artículos previos a cada programa y además eres la que ha hecho los vídeos, los clips. Eres el cerebro y la mano que grababa los clips que luego se van publicando de cada uno de los colaboradores, ampliando un poco la información y haciendo promoción. Y los perseguías con eficacia. Ya, la persecución a mi oficio, sí, sí. Sí, bueno, sí, culpable de todo, ¿qué voy a decir? Nada, o sea, decir también, siendo justos y justas con la realidad, que todo esto está sucediendo, porque aquí tengo a Ad Absurdum asesorando históricamente, porque yo soy community manager, periodista, pero yo no soy historiadora, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues lo que viene a ser el rigor, aquí, vamos, que hemos ido mano a mano, así que gracias, compañeros. Para eso Nada, está. nada. Bueno, Nuestro trabajo. mi primera pregunta es la que me gusta hacerle a todos los que pasáis por aquí que no os dedicáis a la historia, que es cómo se te daba la historia en el instituto. A mí me encantaba, me encantaba. Además Qué bien. tenía un profesor que se llamaba Marcelino, que ha sido de mis profesores favoritos siempre, porque era un señor muy recto, con un bigote, imponía un montón. O sea, es que me acuerdo que cuando alguien se ponía travieso, se acercaba y decía, y que tú vayas a tener derecho a voto. Y te dejaba plantado así. El nombre de Marcelino te otorga todo eso, el bigote, la frase esa de la coletilla, todo. No había, además a mí me pasaba una cosa, yo tengo una hermana mayor y mi hermana mayor era un poco en sus años la gamberra del Insti, ¿no? Y él le había dado clase, entonces cuando llegó y me dijo, tú eres la hermana, y al principio me tenía así. Lo que pasa es que yo era un poco más de estudiar y todo, ¿no? Y luego ya pues me cogió cariño, pero le tenía un miedo, pero nada, me encantaban sus clases. Ya cuando empezó a apreciarme, la cosa mejoró, ¿no? Pero ya siempre me gustó Marcelino, así que nada, la historia me encantaba y sí, siempre me gustó mucho. No, no me lo esperaba, te lo juro. Pero bueno. No, pero pues, es sobre todo porque como la gente que ha pasado por aquí le hemos preguntado, siempre nos han dicho que historia cero. A mí sí, o sea, piensa al final que yo he tocado cultura normalmente, siempre ha sido de donde he trabajado. Vamos a ver, que nos liamos. No es que la historia no sea cultura, pero me refiero a que he tocado más cultura de arte, de cine, música, ¿no? Entonces, al final, pues muchas veces ha habido ahí, se me ha solapado, ¿no? Porque cuando he estado en festivales, que la mayoría han sido de cine documental, que es el género que más tiro también, pues ahí hay mucha parte de historia, ¿no? Al final, cuando te metes en causa social, festival de documental, un festival de Matadero, que es de documental de progreso sostenible, muchas veces se retrotrae a la historia, a otros periodos y tal. Entonces, al final, pues sí que vamos, estoy Ahora ya nos vamos a ir metiendo. A mí me gusta el contraste este que hemos generado al juntar a Marga y a Celia en el mismo programa, porque no sé si habéis visto, no sé si habéis estado vosotros en el Museo de la Evolución Humana de Hamburgo, que los empleados llevan una camiseta, todo el uniforme es una camiseta que por delante lleva una mano con un bifaz y por detrás una mano con un ratón. Y yo creo que aquí tenemos un poco eso, ahora Sí, mismo. sí, ¿verdad?
porque tenemos a Celia, que es la que lleva las redes sociales, y te quería preguntar porque tú estudiaste comunicación audiovisual, estudiaste periodismo, pero cuando lo ¿estudiaste ya pensando en dedicarte a esto o la vida te ha ido llevando hacia las redes sociales? La vida me llevó. Sí, fue bastante casual. Yo llegué aquí por recitar poesía, la verdad. O sea, yo he llegado a esto porque al final pues fue un poco casual todo. O sea, estaba en la carrera, hice un falso documental, muy naif, muy inocentón. Yo lo veo ahora y me hace mucha gracia, ¿no? Pero en mi cabeza era espectacular. Y entonces, pues, mientras estaba haciendo este documental, fui un día a recitar poesía y a rapear, que estaba yo comenzando, y me invitaron a una radio. Y en esta radio estaban las comisarias de un proyecto que se llamaba Se Alquila, que era de una convocatoria artística, y ese año era el concepto de Estado, y mi documental iba de eso. Y entonces yo les dije, Del concepto de Estado. iba sobre Estado, o sea, se alquila Estado. Ese año era el concepto. Pero si hiciste Estado, como Évole, quiero decir, la Operación Palasos. cualquier concepto de Estado. Entonces, claro, yo tenía este documental y les dije, yo tengo un documental de esto, ¿se puede proyectar? Y me dijeron, esto, Celia, va por convocatoria artística. Yo tenía 19 años o 20. Digo, mira, yo no sé lo que es una convocatoria, pero yo tengo un documental. ¿Te lo puedo enseñar o no te lo puedo enseñar? Y al final pues me fui para allá, fue todo muy loco. Y a raíz de ahí conocí gente, me empezaron a meter en proyectos, yo empecé, a lo mejor iba uno y hacía una nota de prensa y recitaba un poema, ¿no? Entonces fui allí y pues nada, la vida me trajo hasta aquí. Muy bien. Pues yo he observado que mucha gente que os dedicáis a este mundillo, en realidad luego en vuestra vida privada no hacéis mucho uso de las redes sociales. No sé si por desgaste, en tu caso, ¿mantienes buena relación privada con las redes sociales o pasa? A mí, o sea, las tengo muy cercanas, pero más por la parte artística, porque ahí sí que tengo, bueno, pues un cierto movimiento, entonces las utilizo para eso y me gusta también pues combinar en cierta medida, o sea, normalmente los trabajos donde estoy, pues estoy porque me gusta, ¿no? Entonces, pues en cierto modo sí que me gusta, pues cuando hay un flujo que me da la vida, pues comparto desde mis redes, o sea, sí que me gusta utilizarlo tanto para hablar de mi libro, no como para en la medida en la que tengo X alcance ahí, ¿no? Compartir las cosas de los programas. Pues ahora te voy a hacer una pregunta que le hemos planteado a muchos divulgadores y que ahora tiene más sentido que te la planteemos a ti, y es ¿cuál es tu red social favorita? Instagram, me parece muy divertida. Me gusta mucho Instagram. No me gusta TikTok, no me oculto, no me gusta el TikTok, no lo veo, no me cuesta y un hito que tengo es que he conseguido llegar hasta aquí sin gestionar un TikTok. Pero, pero Instagram yo te diría que sí. Y Twitter me gusta mucho, pero no para, o sea, para historia, para un flujo, para laica, porque la divulgación Twitter es un medio muy bueno. Entonces, pues la verdad que Twitter para eso me encanta. Y ya estaría. Fíjate, Celia, que quizá, independientemente de que a cada uno le guste más una cosa u otra, la palabra diversión e Instagram no lo hubiera asociado así tan fácilmente. Porque Pues a mí me gusta mucho, es que yo tengo como, pues por ejemplo, de hace mucho tiempo hago encuestas, ¿no? O sea, yo siempre pues con lo del flow, y yo digo mucho socorro, tengo incluso un destacado que es socorro. Entonces hago muchas encuestas, ¿no? De flow, socorro, ¿no? Y la gente interactúa mucho y me manda cosas muy locas y yo la verdad que me lo paso bien. Es verdad que no tengo una estrategia clara propia en redes porque me estallaría el cerebro, o sea, ahí sí que no querría ni tocarlo, pero desde ese punto de vista de vamos a pasarlo bien, pues a mí me gusta. claro, en ese sentido tienes un pequeño confesionario, ¿no? La gente viene y te cuenta sus cosas o te ayuda con sus movidas personales y Hay un... te tienes que reír a la fuerza con cosas Una que te cosa, cuentan. el sonido se solapa de alguna manera, ¿eh? Que es como que al principio de la frase de revienta. Perdón por interrumpir, pero No, es que... no, veamos, voy a cerrar aquí y dime si me escuchas un poquito mejor. Vamos a seguir y te digo si en algún momento salta eso. Perdón, Isaac, Perfecto. repite.
No, nada, que eso, que tiene una especie de como de confesionario en el que la gente le da pues su opinión personal y recibirá mucho feedback. Es Yo divertido. hoy voy a hacer una cosa. Voy a interrumpir esta entrevista porque hoy os voy a hacer un par de preguntas a los tres, ¿vale? Va a Uy, responder, va a responder Celia primero. Esto no está absolutamente nada preparado porque literalmente mientras estaba haciendo otra movida de repente me ha salido un tweet, lo he visto y digo, verás tú. Vale, ha salido hoy un estudio, os explico. ¿Cómo se llama esta movida? Informe sobre los usuarios de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en España, 2021. ¿Vale? Aquí te dice el número de usuarios que hay por plataforma, cuántos están activos y cuántos no. Y una serie de cosas más que son bastante interesantes y luego pasaré por el chat, pero por ahora no. Entonces, primera pregunta, número de usuarios, Celia, que crees que hay en Twitter en España. Me, me perturba esta pregunta porque no tengo ni la menor idea. Vamos a decir, es que me voy a columpiar mucho, 5 millones. porque 5 estoy- millones. ¿Los demás? Yo iba a decir exactamente eso. Bueno, Está vale. feo que no parezca que me he copiado, pero iba a decir 5 millones. David. Yo lo subiría un poco y diría que cada uno que tiene una cuenta en realidad tiene 3 o 4. Es decir, 7 Claro, pero millones. es que cuentan los bots de rusos y de... No, solo los que estén creados en España, entiendo. Vale, Ah, claro, verdad. os voy a decir que hay 4,1 Bueno, los bots de millones. Vox. ¿No? ¿Cuánto? En 2020 había 4,1 millones. 4,1. Pero mi siguiente pregunta es, ¿creéis que está en ascenso o en descenso desde los últimos 4 años? Creo que Twitter descenso. Twitter descenso. Isaac, Yo también lo David. pienso. Yo es que no entiendo la pregunta, porque claro, siempre que se una a alguien más va a ir en ascenso. Pero Twitter borra seguidores, o sea, borra cuentas inactivas y cosas así, con lo cual van desapareciendo también algunas que llevan tiempo sin... Vale, sin- pues yo creo que es una Te leyenda. lo hace así de vez en cuando y... David, perdón, no te he oído. Que yo creo que es una leyenda urbana lo del descenso, yo creo que aumenta. Bueno, va en descenso. En 2016 eran 4,5, 2017 y 2018 eran 4,9, pero 2019 4,4 y 2020 4,1. O sea que desde 2018 está en descenso a razón de casi 500.000 cuentas. Ahora una pregunta que es más interesante que todo esto es ¿cuántas de estas cuentas creéis que están en realidad son usuarios activos y cuántas son inactivos? Recuerdo que esto es para España, ¿eh? Define activo e inactivo, es decir, hasta qué punto aparece especificado. Porque activo e inactivo es una cosa así subjetiva. Pues sinceramente, aquí pone. Dice simplemente, En la práctica encontramos un por ciento de perfiles activos frente a un por ciento de inactivos. ¿Qué significa actividad e inactividad? Debería estar explicado y no lo está. Supongamos que es un año sin escribir, 2 años, 3 años, me da igual. Esa persona que te mete y pone 2019, 2018. ¿Qué diríais? yo diría que puede haber un 40% activos, quizás. 40% Porque hay mucha gente activos. que abre el Twitter y lo tira al río, lo deja ahí. ¿Vale? ¿Los demás? Yo digo un poquito más, a lo mejor 60% activo, 40%. Por ahí, sí, más o menos. Vale, pues atención, porque en realidad el estudio va por aquí, o sea, no es una cosa de datos y ya está. Solo el 22% de esos perfiles están activos. El Toma. 78% son perfiles inactivos. Estamos hablando de que el número total de perfiles activos, lo tenía por aquí, creo que eran unos 800.000 de 4 millones. Pues hay Vale. que ver por culo que dan, ¿eh? Claro, el estudio va precisamente en la línea del tema de la burbuja que se forma y el hasta qué punto los medios deben hacerle tanto caso a Twitter como le hacen, que hay veces que prácticamente lo utilizan como, fijaos, en Twitter alguien ha dicho tal cosa, por tanto significa que eso es una realidad y a lo mejor es un grupo minúsculo y que en mayor parte son bots y cosas así. La red social que más tiene es Facebook. No sé de activos e inactivos porque no me he fijado, pero digamos que la que sí que más crece a una velocidad alarmante es Instagram. Pero alarmante.
Y sea, Facebook, Instagram, ¿cuánto diríais que tiene? Y cerramos ya esta movida. En 2020. 20 millones. Es que hay mucho target joven y muy activo, yo diría 20. En España. Sí, Me he venido Uf, arriba. 20. 15. Pitchur dice 10 millones, que también está bien leer el chat. 12, sí, 10, 12 millones. 12. 12, venga. David. 15 he dicho. Ah, no lo he oído. Vale. En 2020 hay 20 millones de cuentas de Instagram. Y ojo, voy a leer desde 2016. Cada cifra corresponde a un año a partir de 2016. 9,6 millones. 13 millones en 2017. 15 millones en 2018. 16 millones en 2019. 20 millones en 2020. Prácticamente a razón de millón por año. Salvo entre el 16 y 17 que prácticamente... O sea, 3,4 millones. O sea, siguen en ascenso y a una velocidad vertiginosa. Lo voy a dejar en el chat porque creo que es una cosa que está guay y además es mucho lo que están diciendo el tema de los bocachanclas de Twitter y del número de usuarios también activos y todo eso. También nos debería hacernos replantearnos muchas veces las redes, la importancia a la que le damos, ¿no? Que eso también lo hemos comentado aquí alguna vez. Dicho eso, pasemos a las redes. Sigamos hablando de redes. En realidad todo lo que hemos hecho era un rodeo para la gran pregunta que sabías que te íbamos a hacer y que sabes que todo el mundo se hace en el chat, y es ¿por qué no hay redes del programa? Vámonos con esta pregunta. El motivo es que Radio Televisión Española está llevando a cabo una línea editorial destinada a unificar contenidos. De primeras uno puede decir, pues vaya historia, ¿no? Que si un programa nace, que no tenga redes sociales propias. Entiendo esto, es verdad que a nivel, desde el punto de vista del community manager, es más cómodo obviamente gestionarte una cuenta que tienes para tu programa, la gente lo ubica más, pero también es cierto que levantar una cuenta para cada programa pues inevitablemente tiene menos alcance y de este modo también se busca que desde Televisión Española toda esa audiencia, todo ese público de cada red acceda a los contenidos de todo, ¿no? Como forma de aumentar alcance y diversificar. Este es el punto. Vale. Muy bien. O sea que es una cosa de política de... Ahí ha Justo, sí, habido... sí. Hay un poco de rebote ahora, pero bueno. Es una cosa de política de RTV. Justamente, sí. También te digo que como lanza a su favor, si habiendo tantos programas, sí que es verdad que, por ejemplo, pues a la hora de mandar contenidos diarios, sí que van publicando todo el contenido y tal. Es decir, el hecho de que no haya un canal como tal para el programa no repercute negativamente en el volumen de contenidos porque sí que sigue habiendo ahí bastante presencia. Vale. Entonces, para que la gente lo entienda, tú tomas el control de la cuenta de la 2, de Televisión Española, el perfil de la 2, cuando hay programa, incluso días entre semana, cuando no hay programa, para introducir la promoción y demás. No. No solo En del la día. hora de la emisión, sí hay esa horda de tweets por la que debo pedir perdón a quien le salten notificaciones todo el tiempo, ¿vale? Es por el bien de la historia, pues esa soy culpable, ¿no? Pero el resto de la semana mando los contenidos y el equipo de redes lo va publicando. Claro, ese día, digamos, en el momento en el que nosotros emitimos, a ti se te abre la puerta y se te abre el acceso directo a la cuenta de la 2. Efectivamente. Como cuando entras a un banco que tienes que hacer una doble puerta, ¿no? Llamar, que se te abra, igual, ¿no? Efectivamente. Y una pregunta que parece de broma, pero ya me imagino la respuesta. Imagino que una cuenta como la de la 2 de Televisión Española recibirá una cantidad de respuestas a cada tweet impresionante. ¿No? O sea, la mejor defensa es un buen ataque. Saco tantos tweets que yo creo que la gente está más como socorro. Que no, pero normalmente no. Y además, normalmente las respuestas que hay, porque yo durante emisión pues estoy simplemente uno tras otro, ¿no? Y entonces luego cuando acaba esto yo miro todo, normalmente es
para completar o para decir cómo me ha gustado la sección, que normalmente pues eso sea bastante amable el tema, o sea, el troleo no se predica mucho, no hay mucho troll ni nada y no, la verdad que no tiene más trascendencia en general las respuestas, es más... Además que contar- trolear a la 2 está feo. fácil. Es como, no sé. Si alguien de aquí alguna vez piensa en trolear a Fluzo, pensad que hay una persona detrás, que soy yo, y que no vale la pena. Como si le hubieses contestado mal a Marcelino, ¿no? Efectivamente. A mí esto es una cosa que me sorprende y a ver, ahora pues estoy agradecida de estar en programas donde normalmente no suceden estas historias, ¿no? Pero yo he estado detrás de alguna otra cuenta, ¿no? Cuando era más jovencita, que digamos que sí que pues por caracteres varios, ¿no? O a nivel económico, imagen de marca, no tenía tanta buena imagen, ¿no? Entonces, pues, a mí me llegaba cada cosa que digo, porque marco esa barrera entre lo personal y tal, pero la gente olvida a veces que detrás de las redes hay personas realmente, ¿no? Parece que... Pero bueno, lo digo como community y vosotros mismos como historiadores con vuestra cuenta, alguna vez alguna persona, los haters que se dice, pues se desvirtúa un poco, ¿no? Como tenemos pantallas, pues la gente se viene un poco, a veces es más ligereza todo, pero bueno. Así está. Pues precisamente por esto que estás diciendo, ¿qué diferencias encuentras tú, si las hay, entre el público del condensador de flujo y otros proyectos en los que hayas trabajado? Pues mira, por ejemplo, con otros, o sea, proyectos que llevo hace bastante tiempo, donde he formado parte, cuando eran más de carácter empresarial, sí que solía haber más haters normalmente, eso sí que es cierto, cosa que entendía, quiero decir, yo no hubiera sido hater, pero sí que cosas que decían, digo, me duele pensar que pues cierta razón quizás tengáis, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en esos proyectos sí que había un poquito más de opiniones diversas. Cuando es cultura, muchas veces he visto menos interacción, es decir, en proyectos de, por ejemplo, festivales de cine, la gente recibe más ese contenido, hay menos interacción. Cuando estaba en el Instituto Cervantes de Dublín, pues quizás no sea un ejemplo porque era bilingüe, ¿no? Había gente de España, era como un poco a caballo de Irlanda, tal. Y no sé si sería buen ejemplo, pero sí que creo que en cultura ha habido algo menos de interacción. En Laika la gente estaba a tope, o sea, Laika es lo más en ese sentido, un montón de interacción, gente aportando contenidos y en Fluzo, incluso no teniendo cuentas con lo de los refluzos y todo, que me quito el sombrero con Javier Traité porque fue un ideón que tuvo y con el equipo que cada semana hace ahí los refluzos, incluidos vosotros, es la última semana que os he visto, pues la gente está haciendo sus propios refluzos y tal, o sea, es como algo que lo más destacable. Era la primera vez que estaba en una cuenta de historia, como propiamente full historia a tope y para mí en ese sentido es nuevo y la verdad que bastante interacción. La verdad es que da mucho gusto el apoyo por parte de gente de manera interesada y sobre todo un poco ese empujón que hay en redes que además va un poco en la línea de lo que dice Barro en el chat. Dice que en realidad lo del troleo es algo marginal, que lo que pasa es que muchas veces los 4 troles vociferan mucho y parecen bastante más de los que son. Pero eso, que son 4 amargados. Pero en general, y Marga pregunta una cosa, bueno, pregunta dos. Voy a empezar por la segunda pregunta. Marga, lo del huevo es una cuestión de, como te has suscrito, muchísimas gracias a ti y a Ruizmón, que también se acaba de suscribir. Ahora tenéis derecho a tener un iconito delante del nombre, que es un huevo de emu, que se dice pronto eso. Vale. Y la otra pregunta que se tiene relación con lo que estamos diciendo, dice que no sé si has visto tú las estadísticas estas que sacan algunos, no sé, algunas movidas, empresas que hacen movidas de temas de redes, que hablan de un 20 y pico % de apoyo positivo o, bueno, que eso, que qué significa, pregunta ella y pregunto yo también un poco la verdad. Creo que lo hacen a nivel se llama de sentimiento, es que lo estoy traduciendo del inglés y estoy haciendo una barbaridad, ¿no? Pero bueno, se dice como sentimiento positivo, que significa en términos de, por lo que tengo entendido, ¿vale? De cuál es el feedback de la gente y cómo percibe
estas empresas estos contenidos. También te digo que me parece una cosa bastante líquida, o sea, yo lo veo poco tangible porque a veces es difícil decidir si es, o sea, cómo capta una empresa la ironía realmente, cómo valoras un GIF, ¿vale? Entonces, creo que es algo que no tiene que ser el criterio principal que define, aunque es un indicador. Creo que, bajo mi punto de vista, los indicadores que más hablan al final, que viene del propio Twitter, es el tema de tendencias y el hecho de que todas las semanas pues haya un programa en España que se ve mucho, ¿vale? Que esté ahí en el puesto número 1 porque así son las cosas, ¿no? Pero que detrás esté un flujo, pues creo que es un indicador bastante tangible de lo que anda sucediendo. Precisamente por eso, y sobre lo que decíamos antes de los reflujos, yo te quería preguntar, porque es verdad que la respuesta a nivel de espectadores está siendo muy buena, pero la respuesta a nivel de redes sociales ha sido brutal. O sea, era algo que ninguno de los que estábamos ahí nos esperábamos. Vosotros, cuando empezasteis a elaborar una estrategia de comunicación en redes sociales y demás, ¿contáis con que esto pudiese pasar o algo parecido? Mínimamente parecido. Yo no contaba con nada, es decir, no daba por hecho y tampoco lo descartaba. Al final yo creo que la cosa es tratar de hacerlo lo mejor posible, tener las redes sociales no como una plataforma de avisar a la gente de que va a haber programas, sino ir más allá, o sea, una estrategia transmedia con estas cápsulas de contenido adicional y todo, ofrecer algo más, hacerlo lo mejor que se pueda y ver qué va pasando. Y en ese sentido, más que esperar o no, simplemente me alegra de que esté teniendo buena acogida porque no deja de ser un contenido en redes que no todo está en programa por este transmedia que está llegando a gente. Entonces, al final, pues bueno, ni sí ni no. Simplemente está yendo bien y oye, que siga así. Esto de los transmedia, sí, para gente que no controlamos mucho, entiendo que es eso de que las redes sean una propia extensión del programa, no una cosa aparte de avisar, sino que sea parte, una extensión, una parte más del programa. Un contenido adicional, por ejemplo, el vídeo fantástico de Marga sobre el parto de esta semana, ese contenido como tal específicamente no se abordaba en Flujo Mujeres, sí se hablaba de los cuidados, sí se hablaba de la mujer en la prehistoria, pero en concreto no se entraba tanto en el parto. Entonces, pues ahí fue, oye, Marga, ¿qué crees que sería interesante contar? Que no, pues hablemos del parto. Pues nada, este vídeo sale en redes y es dar un pasito más. Que, por cierto, hay que hacer un llamamiento a la gente que dejen de citar al condensador de flujo en Twitter, porque hay una cuenta que todo el mundo está citando como si fuese la cuenta del programa. Esa cuenta le ha salido genial la promoción, ¿eh? El caso es que no ha subido tantos seguidores como yo pensaba, pero hay muchísima gente citándolo. Más que citándolo, que le exigen cosas. Oye, cambiad tal cosa, oye, cambiad. Y yo pensando, pues a lo mejor, o sea, si se lo dice a ese, a lo mejor no se cambia. Que además existía desde un par de años antes, creo, la cuenta. Sí. Y que, por cierto, la cuenta está guay porque sube cosas en plan vintage de juegos antiguos y cosas así. Y por eso se llama Condensador de Flujo. Y si queréis seguirla, pero que no es la del programa, que los dejéis en paz. Habrá que hacerle una OPA hostil. Hashtag, siempre hashtag. Claro. Oye, Celia, yo tengo 2 reclamaciones. No sé si te quedan preguntas ahí, pero yo tengo 2 reclamaciones por si acaso. Que es que creo que no se le ha hecho RT por parte de la 2 al tuit del Real Oviedo. Y creo que hay que hacérselo. ¿No te has enterado? No me he enterado. ¿Qué pasa? Si te lo pongo en pantalla, ¿lo ves? No. A ver, bueno, sí, voy a meterme un momento, luego me salgo para que no se me... Lo voy a poner en pantalla para que la gente vea... Verás tú. Miedo me das, Juanje. No es nada raro. O sea, el otro día, ¿te acuerdas que en el vídeo de precisamente sobre esas comillas Venus del Paleolítico? El del vídeo, videas. Vaya, ay, esto es lo más. Fíjate. Es lo más. Fíjate. Ay, no puedo, no había visto esto, no puedo con la vida. Claro, es que no tiene el hashtag Flujo Mujeres, Real Oviedo, pónganme el hashtag que no se encuentro. Ellos van a lo suyo, eso van a... Yo te lo dejo en
en WhatsApp y tú ya, si quieres medrar, medras. Hombre, habrá que. Entonces, primera reclamación esa. Segunda, ¿cómo se consigue un follow de las dos? Porque yo creo que seguro que eso lleva una política interna súper chunga. ¿Cómo se consigue un follow? El jueves lo tienes. Al ¡Ojo! absurdo. ¡Ojo! Mira, además, si lo mantenemos durante el programa, yo le hago un pantallazo a eso y a partir de entonces uso. Vamos, me lo dejo me lo voy a imprimir y lo voy a poner en la habitación. Bueno, que te siga la dosis es un símbolo ya Claro. pues eso, de madurez y De de calidad. prestigio, de calidad, que es un sello, ¿eh? Este jueves tienes el follow. Además, esto se guarda, ¿no? O sea, ya aquí no hay marcha atrás. Ah, exacto, esto se guarda. Y luego lo sacamos en no sé cuántas plataformas, que el otro día me hizo gracia que cuando lo puse que estaba también en audio, en Evox y en Spotify, dice, madre mía, os van a faltar plataformas. Y digo, si esto es por haceros la vida a vosotros más fácil aún. El programa es el mismo en todas las plataformas. Ay, Pues yo te voy a lanzar una última pregunta, volviendo ya a la historia. Y es que aquí, tanto Raúl como Aitor, como Jesús, todos los que han ido pasando por aquí, o hemos hablado con ellos aparte, nos han contado algo que han aprendido del programa, que les ha llamado la atención, porque haya sido curioso, porque les haya parecido gracioso. ¿Tú recuerdas algo que hayas aprendido durante el programa? Me quedé muerta con lo del engaño de la luna, con lo de Herschel, que se inventó los animalillos ahí. Eso me pareció, o sea, yo estaba living, la chapa que le di a mis amistades esa semana, o sea, tengo amigos porque son bondadosos, porque estaba yo como lo del engaño de la luna. Esa fue una. Y luego lo de esta semana, las mujeres Sigbo, o sea, lo de sentarse sobre el hombre. Yo decía, pero bueno, no. Tenéis que ver, quien ande por aquí y no haya visto, ahora voy yo con la promoción, el cruce de mujeres quedó estupendo. Y vamos, lo imposible, la sección última con Carmen, que aquello, yo no sabía nada de esto. Es que grandísima performance la de sentarse en el hombre. a Es la que me gente. encanta, o sea, luego desarrollado, pues una cosa, ¿no? Pero tú lo lees sintetizado, ¿no? Lo ves como, o sea, este momento, ¿no? En el que frente a tantas sociedades patriarcales llegan las mujeres Igbo y dicen, los hombres, o sea, los hombres abusan o los hombres, pues nosotros vamos a llegar a cantar canciones para reírnos de su virilidad. Y dices tú, madre mía, esto es poderosísimo. Y luego Entonces, le pegamos una paliza. y le quemamos la casa si se pone tonto. Es que me pareció tremendo. El concepto le hizo mucha gracia a la gente, eso del tema de te ríes de él, venga, vale, todo entendemos eso tal, pero luego los pasos de después a la gente le hizo gracia, joder, encima que te ríes de él luego. Lo de los jajas, de empezamos cantando y acabamos quemándote la casa, fue como muy... Vamos, me flipó. Celia, nos recuerdan en el chat una cosa que es cierto que se me ha pasado totalmente, y es que siempre empezamos las entrevistas con una pregunta que en tu caso va a ser la pregunta de cierre, si David me dice que ya no tiene más. Sí, pero yo es que la había dado por contestada porque hemos recomendado su canal. Pero bueno, si la gente quiere otra cosa. Ya no, pero no. Porque la pregunta implica que sea algo que no sea tu movida. O sea, que sea una cosa que tú estás viendo o haciendo. Siempre preguntamos. Siempre pedimos a los invitados que nos recomienden algo, lo que sea, que puede ser un libro, que puede ser una serie, una película, de que le haya gustado, pero que sea reciente, ¿vale? Reciente que tú le hayas visto hace poco. O la hayas leído hace poco. Puedes recomendar en realidad 12 hombres sin piedad si la viste ayer. Pero Pues que esto es viejuno. Es que volví a ver el otro día los cines Ideal que lo ponen de Kid, de Chaplin. Y me parece, es que no tiene nada de actual, pero ahora, pues bueno, quien esté en Madrid la están echando y ver a Chaplin en pantalla grande es todo lo bueno. Y o esto sea, es lo que de Chaplin creo que se llama El Niño, ¿no? Ujú. Vale, pues el niño de Chaplin. Con eso. Con quien no eso. esté en Madrid que la busque online o algo o en su DVD de confianza, pero es que esa película es preciosa. Pues con esa. Con esa Por cierto, recomendación. Ah, perdón. Celia, mientras hacías tu reflexión sobre lo de las mujeres Igbo, he pasado por el chat tu canción de Señor Orland para que la gente la conozca. Qué bien me lo pasé haciendo esta canción, por favor. Gracias por esto, David Omar.
Pues con esa recomendación te despedimos. Muchísimas gracias por venir, Celia. La verdad que Gracias a vosotros. es un placer. Mañana tendréis noticias mías de mis noticias del lunes. Toda la semana. Muchas gracias, chicos. Nada, a ti, muchísimas gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego. Y antes de marcharse todo el mundo, voy a decir una cosa extra, bola extra hoy. Este miércoles a las 5, de 5 a 7 más o menos, hay un seminario online. Bueno, la verdad es que estas cosas llevan online, webinar, no sé qué, no lo sé. Unas jornadas online que son de historia antigua y ficción, ¿vale? Una relación estrecha y complicada. De 5 a 7 online este miércoles. Va a hablar gente ilustre, gente como José Antonio Molina Gómez, Alberto Venegas, Miguel Martínez Sánchez, Laura Castro Rollo y yo. Bueno, ilustre y yo. Vamos a poner, no voy a pasar por aquí el enlace, bueno, sí, venga, voy a pasarlo. Yo qué sé, ya que estoy. Paso el enlace por el chat para quien quiera verlo ahora, pero vamos a poner la información de todas formas en nuestras redes sociales a lo largo de esta semana, sobre todo por el lunes y el propio miércoles. Y puede ser, es probable, no lo sé, depende de si puedo o si no puedo, depende de muchas cosas. Puede que lo retransmita en Twitch, en este Twitch. Si no se retransmite en Twitch, de todas formas podéis verlo en Zoom, así que tampoco exijáis tanto. Nadie está exigiendo nada, pero yo aquí me lo invento. He pasado el enlace, ahí podéis inscribiros y ahí se verá, en ese enlace veréis a las 5 la jornada. Dicho eso, pues Isaac, el miércoles a las 5 eso, pero el jueves. El jueves a las 10 de la noche tenemos el condensador de flujo. Novedad. En la 2. En la 2 de Televisión Española. Vean, ¿cuál es el tema que toca, Isaac? No. No puedo decirlo, ¿verdad? No, era ¿Iba a broma, decir? era broma. Pero yo no lo iba a decir, pero estaba yo haciendo el ejercicio de recordar. Sí, yo sé cuál. he estado a punto de decirlo, ¿eh? Está muy chulo. Es decir, está feo. Es decir, esto es una cosa absurda, digamos. Es un tema chulo, claro, todos son chulos y ¿qué no? ¿Qué vamos a decir nosotros? Pero a mí me gusta especialmente. Porque de esos un poquillo diferentes, no tan. Marga dice que lo han anunciado. Claro, lo que pasa es que. ¿Ah, sí? A ver, un segundo. Hay una disonancia que. Vale, podemos tirar. A lo mejor ahora nos apuña la Celia, pero bueno. En la 2 está el anuncio, porque sale los sábados, creo, los viernes. Pero claro, en redes no se anuncia hasta el martes o miércoles. Entonces ahí hay una disonancia rara. Bueno, pero si hace la televisión española, además están diciendo barroquista, Marga y demás que sí. Está... Vale. Entonces, Vamos, Isaac, ¿de qué va el programa ese que dices que es el jueves a las 10 en la 2? El jueves a las 10. Desastres. Desastre. Desastres de todo tipo que disfrutaréis desde la lejanía, porque desde la cercanía no se disfrutaban. David, ¿y la siguiente quedada? Después del jueves. Y nada, ¿cuándo? ya el domingo nos vemos a las 7 otra vez aquí, en Twitch. Nos vemos por aquí. Han preguntado en el chat cuántos quedan. Queda Desastres y 2 más. O sea que quedan 3. ¿Vale? Y nada. Muchas gracias a todo el mundo por el apoyo, por esas suscripciones que van llegando durante las entrevistas. Y un abrazo para todo el mundo. Si con eso ya. Yo esperando que os despidáis. Nos despedimos en silencio. Nos estamos despidiendo. Despedida Adiós. silenciosa para todo el mundo.